Es momento de una entrevista, vamos a hablar sobre el Twitter como arma de defensa y conflicto en las campañas políticas y electorales. Hoy nos encontramos con Maite Vizcarra y es experta en tecnología e innovación digital. ¿Cómo estás? Bienvenida a JN Noticias, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la oportunidad de compartir algunas ideas a su disposición. Muchas gracias. Nos gustaría que nos comentes cuál es el rol de Twitter en las campañas políticas como la que estamos viviendo actualmente. Bueno, en esta situación tan particular que estamos viviendo en medio de esta pandemia del COVID-19 y además sometidos a un confinamiento justamente para proteger nuestra salud y de la población en el Perú, los espacios digitales como el Twitter se están convirtiendo en elementos vitales en dos aspectos. Dentro de una campaña política son un medio para lograr posicionar una candidatura, pero además una propuesta política, aun cuando en el caso del Perú hay una gran desafección política. ¿Esto qué quiere decir? Que la gente común y silvestre tiene una relación muy compleja con lo político, yo diría que hasta lejana, eso, la palabra es desafección. Eso por un lado, posicionar una idea, un plan político, incluso una candidatura, y por otro lado, facilitar la participación ciudadana, que es fundamental en este tipo de situaciones. Por una cuestión muy simple. Los medios digitales como Twitter facilitan que las personas nos expresemos con amplitud, a través de distintos elementos, a través de textos, a través de imágenes, a través de video, y además interpretando la realidad de acuerdo a nuestra propia percepción. Estos elementos llamados memes o los memes, como se produciría en español, son muestra de eso. Muchos de estas imágenes, estos videos, lo que hacen es expresar cómo es que los ciudadanos pueden interpretar una crisis política, como por ejemplo las que hemos estado viendo últimamente, los últimos meses en el Perú, o incluso una posibilidad de esperanza. Entonces el Twitter funciona en base a esas dos situaciones, o ese es el rol que tiene. Primero, para posicionar una idea, generar corriente de opinión, o incluso una candidatura, y número dos, para facilitar la participación ciudadana a través de una forma muy particular de expresión de crisis, o eventualmente de expresión o lectura de un momento dado en un contexto político como el que vivimos. Bien, Maite, si hablamos un poco del posicionamiento de esta red social en nuestro país, ¿cuántos peruanos utiliza esta red? Bueno, el número exacto no lo tengo, pero en efecto, Twitter es la red social más utilizada en el Perú, si hablamos a nivel de un público amplio, digamos, personas que van de los 18 hasta los 50 años. Y en la región latinoamericana, el Perú además es considerado uno de los países con mayor actividad en redes sociales en la región, en Sudamérica. Este es un dato que una entidad como americana, como el Pew Research, que es una entidad vinculada al uso de tecnología, ya validó hace un par de años y probablemente no ha cambiado, ¿no? El número exacto, como digo, no lo tengo, pero sí puedo dar fe que de todas las redes sociales que existen en el Perú, Twitter es particularmente importante para el Perú por la facilidad que permite de expresión, ¿no? Y de generación de corriente de opinión. Bien, ahora, Twitter no da la posibilidad de contratar publicidad política, a diferencia de otras redes sociales. ¿Eso qué significaría? Digamos, ¿representaría, digamos, una ventaja o una desventaja? ¿Cómo lo ves? Bueno, depende. En efecto, Twitter no es como Facebook, en donde tú puedes comprar pauta publicitaria. Incluso hay todo un sistema para medir la audiencia. Digamos que Facebook está planteado, en verdad, para ese tipo de negocio. Vive de la publicidad, en verdad, hay que decirlo. Twitter no tiene esas facilidades, pero sí hay algunos elementos de sponsorship más comercial. Eventualmente, en ese mundo de lo comercial se podría ingresar también el posicionamiento de una campaña política, ¿no? O sea, con ciertas limitaciones tú también puedes sponsorear o promocionar algunos mensajes en Twitter, no con una pauta tan específica como en el caso de Facebook, pero sí es posible. Por otro lado, también es importante que cuando se use los espacios como Twitter para promover algún tipo de idea, planteamiento, servicio, producto, etcétera,
este sea identificado y de alguna manera en base a las normas que se aplican para el caso de la publicidad en el Perú, ¿no? Esto es identificarla como publicidad, con un rotulado específico y obviamente evitar que se induzca a error. Entonces, aun cuando no tienes instrumentos digitales como la pauta que sí te permite medir Facebook, en Twitter sí es posible hacer publicidad en la medida en que la identifiques como tal. Sobre todo hay que recordar eso, que es importante evitar la inducción a error, porque estamos justamente promoviendo comercialmente, o en este caso, de alguna manera, un producto, un servicio o incluso una idea, ¿no? Se menciona, y usted lo dice en Twitter, este no es un medio con mayor llegada para captar electores, pero sí puede llegar a ser un medio letal para intentar destruir la imagen de un candidato. ¿Por qué realiza esa afirmación y cómo? Bueno, Twitter es un espacio que, a diferencia de Facebook, tiene la capacidad de viralizar de una manera bastante eficiente un mensaje. Facebook funciona como una suerte de espacio tipo club o una burbuja, ¿no? La lógica de la comunidad está detrás de Facebook. Uno invita a gente que es su amigo, su contacto, etcétera, y debido a la forma en que los bots o los robots de las librerías de mensajes, o en todo caso de palabras que usa Facebook, permite que los mensajes se vinculen entre sí y finalmente se genera una suerte de endogamia respecto de las personas que comparten una tal o cual idea. A diferencia de esto, Twitter es una red desconcentrada, muchísimo más abierta. Entonces la capacidad de distribución de un mensaje, de una idea, de cualquier contenido en verdad es mucho más potente. Considerando esas dos diferencias, no estar presente en Twitter de una manera adecuada puede implicar que lo que queramos transmitir ahí, sea bueno o malo, se distribuya de una manera muy eficiente. Entonces, es importante que quien entre en estos espacios considere esa situación, la capacidad de distribución de Twitter para bien o para mal. Y decíamos que era posible utilizar Twitter como un espacio adecuado, incluso para levantar una candidatura de alguien que no es muy conocido, si utilizamos adecuadamente ciertas estrategias de posicionamiento, ¿no? Lo importante en Twitter es lograr la viralización del contenido. Y la viralización del contenido es lograr mucha gente, no como seguidores, que es una de las pautas que siempre se han usado tradicionalmente en el marketing digital, sino a través de elementos de adhesión o de engagement, que así se llama en inglés, a través de los reenvíos o los retweets, a través de la adhesión con los famosos hashtags o estas etiquetas, que son una manera de expresar adhesión, y finalmente a través de la creación de listas. Entonces, pensando en la gran capacidad de distribución de cualquier contenido que se coloque en Twitter y pensando en la capacidad más grande que tiene de adhesión esta red social, es muy poderosa si quisiéramos promover algo que en principio no es muy conocido. Este es el principio básico de cómo es que aparecen los influencers o las gentes que influyen en estos espacios de la noche a la mañana. Sí, sí. Baste considerar, solamente para cerrar, cómo es que algunos candidatos en las elecciones del año 2021 han considerado en sus listas hacia el Parlamento a gente que apareció en estos espacios digitales, particularmente en el Twitter, ¿no? Entonces, ¿por qué? Basados en la fama, en la adhesión que lograban, más allá del cuestionamiento si están o no bien preparados, si pensamos en liderazgos temporales o no permanentes, Twitter es ese espacio y sirve para formar ese tipo de liderazgos. A tu criterio, ¿consideras que para tener una campaña exitosa o de repente llegar a ganar una candidatura, se podría o decir que es un requisito tener una cuenta en esta red social? En efecto, es importante estar presente en Twitter si es que se quiere influir. Y además para medir la temperatura de lo que pasa en la opinión pública y la forma en cómo se van moviendo las corrientes de opinión. Debido a la apertura que hay en esta red social, uno puede encontrar de todo allí, ¿no? O sea, estos espacios hay que entenderlos, son públicos, son abiertos, son como la calle, diría yo, ¿no? Y ahí encontramos de todo, gente buena, gente mala, y también gente muy poderosa. El caso de Trump en los Estados Unidos es un caso interesante de analizar, cómo alguien tan poderoso pudo influir dentro de una de las naciones más importantes del mundo, básicamente a través de comunicaciones en Twitter, ¿no? Entonces, estar en Twitter implica dos cosas. Primero, poder medir la temperatura de la corriente de opinión en un momento específico, en un país, en una institución o eventualmente en un grupo social determinado. Y finalmente también nos permite crear una corriente de opinión.
Listo, pero así como en otras redes sociales, Twitter muchas veces se convierte en un nicho para las noticias falsas, para la información falsa. En ese sentido es importante brindar una recomendación a los electores y aprovechar esta entrevista ya para finalizarla, de repente que usted haga una invitación o haga un llamado a los electores a que puedan estar atentos. Sí, el asunto de la infodemia, los fake news, está por todos lados. Está en Twitter, está en Facebook e incluso en los mensajes de WhatsApp, que son sistemas de mensajería interpersonal. ¿Cómo identificar una noticia falsa? Depende mucho de quién la emite. Entonces, en estos espacios hay que cuidar quién es el que está emitiendo o quién está distribuyendo tal o cual noticia y verificar los elementos de veracidad de esos elementos o de esas noticias, ¿no? Primero, la fuente. ¿Tiene o no fuente lo que se está transmitiendo? Número dos, ¿quién lo transmite? ¿Es un periodista? ¿Es una persona que tiene un cierto nivel de conocimiento en el tema o no? Si somos ciudadanos comunes y silvestres, bueno, hay que ver quién es esa persona, hace cuánto la sigo, cómo es que apareció, etcétera. En estos espacios, en efecto, como mencionas, debido a la posibilidad de utilizar el anonimato o crear cuentas falsas, es posible también transmitir cualquier cosa, y gracias a la adhesión que generar esta suerte de desinformación. Entonces yo diría esas son las tres cosas básicas. La fuente, ¿tiene o no fuente? ¿Quién emite esa comunicación? Y sobre los elementos de veracidad. ¿Es una noticia o no es una noticia? ¿Es una opinión? Y si es una opinión, ya sabemos, es subjetiva, depende de a quién le estoy dando la atención para que la emita, ¿no? Importantes recomendaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Un gusto conversar con usted. Igual, gracias. Hasta una próxima oportunidad. Bien amigos, nosotros tenemos que hacer una brevísima pausa. Volvemos.